esta tarde. Leonardo, bienvenido a Incómodos. Hola, Alejandro, María No Laura, lo Danilo, escucho qué acá. gusto No, no se saludarles. escucha. Un gusto enorme. No sé si se me escucha bien. No, creo que está apagado el micrófono, ¿no? Porque acá no lo escuchamos No, tampoco. lo Ahora sí, Ahí lo sí. tengo ahora estamos. prendido. Sí. Dale, ahora Hola, estamos, hola, qué Leonardo. gusto. Alejandro, María Laura, Danilo, qué gusto. Muchas Hola, gracias ¿Cómo ¿qué está? tal? Mucho por Bienvenido. gusto. estar aquí. Bueno, pues bienvenido y vamos a conversar un poquito sobre la actualidad, ¿no? La coyuntura de lo que pasa en el país. Estábamos hablando un poquito del tema de la ley de inteligencia que se aprobó el día de ayer y también si se pudiera hacer ya un análisis de la gestión del legislativo, del ejecutivo. No tienen ni un mes, pero la verdad es que ha dado bastante de qué hablar. ¿Qué nos puedes contar al respecto, Leonardo? Bueno, no tienen apenas un mes, tienen ya un mes y casi 7 meses, un poco más, ¿no? Es un tiempo bastante prudencial, pero creo que, y estaba escuchándoles del comentario que hacían ustedes sobre el tema de la ley de inteligencia, lamentablemente el fin no puede justificar los medios. Nadie puede decir que en el Ecuador no existe la necesidad de poder tener una ley que pueda apoyar al tema del trabajo de inteligencia que hace la policía y que hace las Fuerzas Armadas. Ha existido en los últimos años, jurídicamente, legal y constitucionalmente, ha existido normativas que le dan facilidades a la policía y a las Fuerzas Armadas para poder hacer. Lo que acaba de hacer la Asamblea Nacional es quitar lo que yo digo la doble llave. La doble llave es para poder solicitar, sobre todo, la autorización que pueda tener la policía o las Fuerzas Armadas, tanto de la función judicial cuanto de la fiscalía, para poder, por ejemplo, realizar escuchas telefónicas. Es decir, antes existía esa llave, hoy esa llave no existe. También el tema de los allanamientos que se puedan dar a domicilio. Tiene que existir una orden judicial, si no sería absolutamente inconstitucional. Y lo que lamentablemente se olvidó la Comisión de Seguridad de la Asamblea el día de ayer es leer el artículo 66 de la Constitución. Este librito es importante que siempre que se tomen decisiones se lo pueda leer. Y me refiero precisamente a los numerales 19, 20, 21 y 22 del artículo 66 de la Constitución. El artículo 66 dice, se reconoce y garantiza a las personas. El numeral 19, el derecho a la protección de datos de carácter personal que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos de información requerirá la autorización del titular o el mandato de la ley. El derecho a la intimidad personal y familiar, el numeral 20 y 21. El derecho a la inviolabilidad y secreto de correspondencia física y virtual, dice la Constitución. Esta no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto los casos previstos en la ley. Previa intervención judicial. Previa intervención judicial. Lo dice la Constitución, no lo dice la ley. Es un mandato constitucional. Y con la obligación de guardar secreto en los asuntos ajenos al hecho que motive su examen. El día de mañana te hacen una escucha sin autorización judicial sobre un tema en que presuntamente estabas involucrado en un acto delincuencial de secuestro o asesinato con un GDO, pero de pronto no has sido tú, has sido un homónimo. Y aparte de eso ven conversaciones ajenas con tu amigo, con tu cuñado, con tu vecino, y encuentran otro delito. Están violando todo tipo de principio constitucional. Este derecho, dice la Constitución, protege cualquier otro tipo o forma de comunicación. Es decir, no solamente puede ser las llamadas telefónicas, puede ser el WhatsApp, puede ser cualquier medio virtual. Y la inviolabilidad de domicilio. No se podrá ingresar en el domicilio de una persona ni realizar inspecciones o registros sin su autorización o sin orden judicial, salvo, y aquí pone la Constitución una excepción, salvo delito flagrante, en los casos y forma que establezca la ley. Es decir, tiene que haber delito flagrante para que exista. Yo creo que lo que acaba de aprobar la Asamblea Nacional el día de ayer debe ser motivo de revisión de parte de la Corte Constitucional. Una demanda de inconstitucionalidad a la ley es absolutamente pertinente al amparo de lo que determina el 66 de la Constitución. Insisto lo que comencé diciendo, el fin no justifica los medios. Y jurídicamente la Asamblea, en lugar de convertirse en un cirujano,
terminó siendo un carpintero, y eso jurídicamente es un grave error. Pues sí, vemos que realmente el actuar de la Asamblea, no solamente con el tema de la ley de inteligencia, sino con el tema de la ley de solidaridad, ha sido bastante controversial en los últimos días. Más que nada, bueno, nosotros tuvimos de invitada a la abogada Mónica Luzárraga, nos explicaba, ¿no?, las connotaciones que tiene la aprobación de esta ley, ¿no?, de la ley de solidaridad. Pero quisiera ahondar un poquito en eso, ¿no? El riesgo con el tema de las donaciones que harían los empresarios ecuatorianos por hasta un 30% de deducción de impuesto a la renta significa menor recaudación. ¿Qué está buscando realmente el gobierno con este artículo de la ley de solidaridad? Tal vez podrías darnos luces sobre eso. Bueno, jurídicamente y desde el punto de vista eminentemente técnico, la deducción de impuesto a la renta es viable en varios aspectos, desde varios temas. O sea, se puede hacer la deducción del impuesto a la renta por temas de salud, por temas de educación, facturación de gastos del giro del negocio, etcétera. Hoy, al amparo de lo que ha planteado el Ejecutivo tiene la potestad única y exclusiva, lo dice la Constitución, de poder plantear o de poder proponer proyectos de ley que vayan en materia tributaria. El único que puede hacerlo es el Ejecutivo. En ese sentido, ha puesto una deducción adicional, que una empresa pueda tranquilamente donar vehículos, donar uniformes, donar armas, explosivos, etcétera, a la policía o a las Fuerzas Armadas, y eso hacer una deducción del impuesto a la renta hasta el 30%. Esto yo creo que es importante por un lado, en tanto en cuanto exista la posibilidad real que vaya dentro de un plan de seguridad, que vaya dentro de un catálogo que sea efectivo, porque no puedo donar cualquier tipo de patrullero, no puedo donar cualquier tipo de arma, cualquier tipo de chaleco, debe tener una especificación técnica. Si el día de mañana yo hago donación de alimentos a la policía, no es lo que se necesita. Es específico lo que acaba de aprobar la ley en cuanto a equipamiento y herramientas que permitan combatir el crimen organizado bajo ciertos parámetros. El problema pasa en que echa la ley, echa la trampa. El día de mañana se pueden saltar tranquilamente una auditoría y poder hacer pasar, por ejemplo, donación de alimentos como que si fuese donación a la policía. Donación de cajas de banano, donación de avena Quaker, donación de cualquier cosa que de alguna forma haga pasar como una donación a la policía. Entonces, de ahí radica mucho el trabajo que tienen que hacer los auditores del Servicio de Rentas Internas para poder establecer específicamente qué tipo de donación se da. Eso desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista político, el tema pasa porque las empresas, más allá de hacer donaciones a la policía, deberían estar al día con sus pagos del impuesto a la renta, por ejemplo. Y creo que es mucho más viable que a la policía le sirva dinero en efectivo de empresas. Ya se ha hecho público últimamente el listado de las empresas que le deben muchísimo dinero al Estado ecuatoriano, ¿no es cierto? Es mucho más viable de que esos dineros sean recaudados y entren a las arcas fiscales para que con eso la policía, las Fuerzas Armadas puedan comprar el armamento que se necesita. Son cerca de 2.500 millones de dólares que todavía tenemos que recaudar por ese concepto. Por lo tanto, creo que la intención no es mala, sin embargo, no existe la suficiente reglamentación jurídica todavía que permita darle herramientas al Servicio de Rentas Internas a hacer un control. Está muy laxa la norma, está muy abierta la norma. Donación para poder apoyar al tema de seguridad a la Policía Nacional tiene que delimitarse con un catálogo específico. El patrullero tiene que tener estas características, las armas deben tener estas características para que el día de mañana no sea mal utilizada la norma y no sea tampoco un motivo de poder hacer evasión tributaria, que sería lo más grave. Leonardo, ¿y no te parece que igual este tema entra en el campo de la duda cuando le abres la puerta a que cualquier empresa, y entonces aquí entramos en el campo de que viene una empresa que quizás tenga temas de lavado de activos y entonces diga, a ver, yo voy a poner un billete en la policía, le deducen impuestos, pero después, ¿quién pues regula ese lavado de activos si es una empresa que le está aportando el Estado? O sea, no entras en ese juego de doble moral, no sé qué se diría, en ese conflicto de intereses. Sí, lamentablemente es una situación que
tiene que reglamentarse. Toda ley tiene su reglamento y le corresponde al Ejecutivo precisamente establecer la reglamentación adecuada. Es al Ejecutivo al que le corresponde reglamentar la ley. Y en ese reglamento, insisto, tiene que establecerse el cómo y el qué se va a donar. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer en especies? ¿Lo voy a hacer en dinero? ¿Cómo lo voy a hacer? Si es dinero, de forma, tiene que realizarse una origen de Que estamos teniendo problemas Con la señal. con la señal. No sé si esperamos un ratito a que Hola. se normalice para volver a retomar la pregunta, porque es súper Hola. importante. A ver, ahí me escucha. Ahora A sí ver, nos escuchas. Ahora sí. Puedes repetirnos la respuesta porque te escuchamos casi nada. No sé si me escuchan allí. Sí, 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 te Porque escuchamos. estoy conectado con mi red. Perfecto. Te decíamos que si nos puedes repetir la respuesta Ok. porque no te escuchamos Bueno, bien. Sí, gracias. Lo que les decía, el Ejecutivo es el que tiene que generar el reglamento y en el reglamento tiene que establecerse los cómo y qué. Es decir, qué tipo de patrullero, bajo qué catálogo, bajo qué especificación determinada. Si es que es una donación que venga en especie o en efectivo, tiene que saberse el origen de dónde viene. Acuérdense ustedes que cuando se realiza en este momento cualquier tipo de transacción, por regulación establecida por la UAFE, por la Unidad de Lavado de Activos, se establece una cosita que se llama conozca a su cliente. Eso, tú llenas un formulario donde te dicen quién es el que me está comprando, de dónde vienen los fondos. Cuando tú vas a comprar un vehículo te hacen llenar un formulario, cuando vas a comprar materiales de construcción de montos elevados te hacen llenar un formulario de conozca a su cliente para evitar precisamente el tema del lavado de activos. En este caso tiene que ser similar, tiene que realizarse una evaluación de quién es la persona que está haciendo la donación, precisamente para que no se preste a un tema de lavado de activos. Pero mucho va a depender, insisto, de que esto pase por una reglamentación adecuada que la haga el Ejecutivo. El Ejecutivo tiene que hacer una regulación que sea lo suficientemente adecuada y una regulación a detalle que permita que no se puedan saltar estas regulaciones que son sumamente importantes, ¿no? Otra pregunta con base en los hechos pasados, pero acontecidos en la gestión de esta asamblea, ¿no? Como por ejemplo lo que hicieron con la terna que estaba aprobada, o sea, votada, aprobada, reconsiderada para el Consejo de la Judicatura. ¿Cuál es el precedente que este tipo de acciones marca en la actuación legislativa con la mayoría gobernista? Bueno, jurídicamente hay dos tipos de actos, ¿no? En lo público, el acto administrativo y el acto legislativo. Un acto administrativo es de la entidad de potestad pública y un acto legislativo son de un órgano colegiado, como la asamblea, un consejo cantonal, el consejo provincial, emite actos legislativos. Y los dos están revestidos de legitimidad. Y pasa ya y tiene un tema de preclusión del acto como tal, es decir, no puede regresarse a algo que ya se aprobó. En este caso, la Asamblea Nacional, en el periodo anterior, faltando 2 días, entiendo, para que se acabe el periodo anterior, aprobó la terna de los delegados legislativos al Consejo de la Judicatura. Y eso fue reconsiderado y fue sellado. No había posibilidad alguna de que se vuelva a abrir. Misteriosamente hacen una interpretación a la ley orgánica de la función legislativa y solicitan que se revise esa decisión. Como no obtuvieron los votos, porque muchos legisladores se dieron cuenta de que es un tema que es absolutamente ilegal, solicitan la rectificación de la votación sobre algo que ya fue votado y reconsiderado. Es decir, no hay rectificación sobre reconsideración, no hay reconsideración sobre reconsideración. En términos más fáciles, no se puede volver a bailar un baile que ya se bailó. Ya estuvo, ya está, ya se cerró. Pero lamentablemente volvieron a tocar la misma pieza de musical y volvieron a salir los mismos bailarines a la pista. Y eso no se puede hacer. Eso también es motivo de una observación que pueda hacer la Corte Constitucional y cualquier legislador o cualquier ciudadano que sienta que han sido vulnerados sus derechos sobre la base de esa decisión, de ese acto legislativo, en este caso los 3 miembros de la terna que originalmente estuvieron
por parte del legislativo el 13 de mayo pasado, podrían solicitar una demanda de inconstitucionalidad y que estoy seguro que les van a dar la razón, porque a todas luces, no por la fuerza de los votos voy a hacer tabla rasa de la ley, no por la fuerza de los votos me voy a pasar por el arco del triunfo la Constitución. Entonces, eso tiene un control de constitucionalidad que a todas luces tiene que darse. Lo que hizo la Asamblea es absolutamente inconstitucional a mi criterio desde el punto de vista técnico. Mira, hay una pregunta acá en el chat de Pablo Naranjo. Él dice, por favor, pregúntenle al analista Berresueta, ¿cuánto tiempo tomaría en que se procese y resuelva una denuncia de inconstitucionalidad para alguna de estas leyes? Una constitucionalidad puede tomar mucho tiempo, puede tomar un año, puede tomar 2 años. Depende de la prioridad política que le dé la Corte Constitucional. Hay otros casos en donde por la coyuntura, por la urgencia de la situación, la Corte Constitucional lo pone como prioritario, pero depende mucho también de la decisión política que tenga la Corte Constitucional. No nos olvidemos que lo jurídico va de la mano de lo político y las decisiones jurídicas que toman lamentablemente están atadas a lo político. En algunos casos aceleran trámites, en otros casos los ralentizan. Y lo mismo pasa en la justicia, que dicho sea de paso es otro tema que se han olvidado de hacer, que es de la policía, la depuración de la fiscalía, la depuración de los jueces, que lamentablemente no se ha hecho hasta el día de hoy. Pero mucho va a depender de la decisión política que tenga la Corte Constitucional. Si la Corte llega la demanda, no tendría que demorarse más allá de unos 30, 60 días en tomar una decisión sobre una demanda de inconstitucionalidad. Perfecto. Abogado Leonardo Berresueta, muchísimas gracias por haber venido acá a conversar con nosotros en Incómodos. Esperamos tenerte pronto por acá para seguir conversando de más temas. Como siempre, un placer saludarles. Gracias por la entrevista. Un abrazo. Muchas gracias.